Buenas tardes para todos. Vamos a tener hoy nuestro conversatorio número 13, creo que sí, 13, sobre los objetivos y metaobjetivos de filosofía para niños. Y vamos a discutir, a comentar 4 textos básicos que tienen que ver eso con los objetivos y metaobjetivos de filosofía para niños. Como vimos la vez pasada, hay un primer gran objetivo que es el desarrollo de la capacidad de razonamiento, y sobre ese gran objetivo hay 3 objetivos estratégicos muy fundamentales: el desarrollo de la comprensión ética, el desarrollo de la capacidad para encontrar significado en la experiencia y el desarrollo de la creatividad. Y finalmente hay unos metaobjetivos a muy largo plazo que tienen que ver con el crecimiento personal e interpersonal y la formación para la ciudadanía democrática, que son, digamos, los fines últimos que se espera, en los que se espera que pueda contribuir filosofía para niños. Sin embargo, Lippmann, aunque formuló esos objetivos, como los acabo de presentar, nunca en ninguna parte tiene una reflexión sistemática sobre sus objetivos y metaobjetivos, y entonces hay que recoger un poquito de acá y un poquito de allá. Entonces, bajo ese criterio, yo retomé 4 textos, 2 de Lippmann, uno mío y otro de Anne Margaret Sharp. El primero de Lippmann se llama La filosofía y el desarrollo del razonamiento, y nos lo va a comentar Tania. Es un texto donde Lippmann explica la importancia que tiene la filosofía para el desarrollo no solo de habilidades de razonamiento, sino de habilidades incluso más básicas. Y el segundo texto es uno de los capítulos de Philosophy in the Classroom, que tiene por título el currículo del programa Filosofía para Niños, que nos va a exponer, nos va a comentar Eber, y ahí hace una formulación un poco imprecisa, pero más o menos formal, de los objetivos básicos del programa. En tercer lugar, vamos a comentar un texto que yo escribí hace años, se llama La formación ética del ciudadano. Es para profundizar un poco en la visión que tiene Lippmann de la formación ética. Desde luego sobre eso vamos a volver más adelante, pero ese es un objetivo fundamental en Filosofía para Niños, porque es un programa también de formación ética y de formación para la ciudadanía. Y finalmente, Ernesto nos presentará una reflexión que hacen Anne Margaret Sharp y Lawrence Splitter sobre la relación entre el desarrollo personal y la indagación ética. Porque parte esencial del desarrollo de una persona es el aprender a hacer una indagación ética, que tiene que ver con con sus formas de valorar las cosas, pero también que tiene que ver muy claramente con sus emociones, y que está vinculado desde luego a los demás objetivos de filosofía para niños, que está vinculado a todo el desarrollo estético y creativo, y que está vinculado desde luego al desarrollo de la capacidad lógica. Entonces vamos a abordar hoy textos que nos van a ayudar a profundizar un poco más en los objetivos y metaobjetivos de filosofía para niños. Esos objetivos y metaobjetivos de todas maneras son muy generales y hay que irlos reformulando permanentemente, pero son los objetivos que iluminan en general, yo diría, la práctica de filosofía para niños y el desarrollo que va teniendo el programa desde distintas perspectivas. Porque hay personas que enfatizan más un aspecto que otro. Algunas personas se dedican más a desarrollar los aspectos creativos de filosofía para niños, otros les interesa sobre todo filosofía para niños como un programa de formación ética, otros como un programa de formación democrática. Hay muchas maneras de enfocarlo, pero hay unos objetivos básicos que se pueden desarrollar de muchas maneras y desde distintas perspectivas. Y vamos a empezar con el primer gran objetivo, que tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de razonamiento, y para eso tenemos el texto de Lippmann de la filosofía y el desarrollo del razonamiento. Este es un texto que yo no conozco en su versión en inglés, no tengo la fuente,
Yo este texto lo leí en portugués, en una página donde estaba publicado y lo traduje del portugués, ni siquiera lo traduje del inglés, pero me parece que tiene aportes interesantes que le permiten a uno dar cuenta de la importancia que Lippmann le da al desarrollo del razonamiento como un objetivo central y fundamental de filosofía para niños. Sobre este tema nos preparó un comentario Tania. Entonces, Tania, adelante, bienvenida, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues para empezar el texto, muy interesante. De hecho, pues quienes ya somos formadores tuvimos que haber estudiado a Lippmann y tenemos que haber estudiado lo que se refiere a las habilidades de razonamiento. Pero en este texto se plantean dos cosas muy importantes, ¿no? Bueno, varias, pero como que yo sentí que se centra en dos. En la cuestión de lo que es la importancia de la filosofía dentro de lo que es este proceso del desarrollo del razonamiento y la elaboración de los test que tiene que ver con cómo vamos nosotros a valorar, a cuantificar las habilidades de razonamiento que se están desarrollando, ¿no? Entonces, pues bueno, empiezo con que el razonamiento pues se percibe a lo largo de la vida. Y Lippmann pues hace mención que las habilidades, no, las habilidades primarias como leer, escribir, escuchar y contar, cuantificar, que están consideradas como que tuvieron que haberse visto o que son así como que básicas. Y Lippmann plantea que no, porque se requiere de análisis mentales, de estructuras mentales para poder llegar a lo que es la escucha, lo que es el habla, lo que es el conteo, ¿no? Entonces, quiero compartir algo muy curioso que pasó este fin de semana aquí en casa, ¿no? Yo tengo un nieto que tiene año y medio. Él todavía no habla igual que nosotros, ¿no? Porque ya se comunica, ya balbucea y pues bueno, ya nosotros como que le interpretamos. Entonces, él está aquí en casa, pero salimos y hoy estaba, él casi no socializa con niños. Y entonces estaban otros chicos grandes en un brincolín y él, curiosamente, el sentadito, el bebé, porque todos eran grandotes, él todavía no camina, y él sentado, y entonces les decía a los niños algo, les balbuceaba a los niños, y de repente se acercaba con uno así, ¿no? Con su manita y se recargaba, y con otro y se recargaba, y así, entonces me dice mi hija, mira, parece un líder. Y le digo, es que se está comunicando todavía antes de que hable, él ya está razonando. Le digo, es que eso tiene que ver con mi lectura. Entonces ahí lo relacioné y dije, o sea, obviamente, ¿cómo podemos nosotros percibirlo? Pues a través de la observación, definitivamente. O sea, si nosotros ponemos atención a los procesos de desarrollo de las personas con quienes trabajamos, o sea, ya sea infantes, los de preescolar, ya sea los de primaria, los de prepa, con adultos, con todas las personas con las que nosotros estemos laborando, si nosotros los observamos, obviamente vamos a ver los cambios. O sea, tanto los cambios, sus procesos, que eso es bien importante que nosotros tomemos nota, que sistematicemos, que llevemos a lo mejor bien plasmado lo que nosotros queremos lograr con ellos, el cambio que queremos lograr, la habilidad de razonamiento que queremos nosotros desarrollar, o sea, la tenemos que tener muy, muy clarita, ¿no? Entonces, con el cuadro de habilidades que nos presenta Lippmann, yo creo que es básico para que nosotros podamos, pues, desarrollar y decir, no, pues sí, mis alumnos, mis estudiantes están ahora trabajando con comunicación, expresión verbal, o con estudios sociales, o con salud, o con matemáticas, o con artes, o con ciencias, ¿no? Y de ahí, bueno, ¿qué de ello? Entonces, el cuadrito que tenemos en el texto, que nos guía, de cierta manera, para que nosotros podamos armar un test, ¿no? Entonces digo, bueno, y esto me llevó a razonar esta pequeña observación con este chico que tengo aquí en casa. Ahora, con los alumnos, pues bueno, creo que hay mucho más para contar, todo lo que nosotros podemos ver. Se hace un comparativo en los tests. Ahora quiero hablar acerca de los tests que, que se aplica la prueba de New Jersey a diferentes edades. Entonces, esto permitió, bueno, ver a Lippmann el hecho de que
dos concepciones erróneas, ¿no? Acerca de lo que es el progreso de la filosofía o el progreso del razonamiento, que son más, conforme avanzan en edad, se pensaría que deberían de avanzar tanto en conocimiento, en cantidad y en profundidad, pero resulta que de los grados inferiores, digamos como que primaria, entonces sí se va viendo la secuencia y el avance, pero después como que hay una laguna, se pierde y los más mayores, secundaria o ya de universidad, como que hay una caída y entonces ellos vuelven a tener un razonamiento equiparable a los de sexto grado, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ya se está perdiendo eso de que mientras más avanzas en edad, pues obviamente más avanzas en conocimientos o más habilidades tienes de razonamiento porque ya tienes más experiencia, ¿no? Otra concepción errónea que se maneja en el texto, ¿sí? Es que que las habilidades primarias de razonamiento son leer y escribir y calcular, no, esto ya lo había dicho, perdón. Otra concepción errónea es que las habilidades proliferan en cantidad, mejoran en calidad. Sin embargo, de acuerdo al test, eso ya también lo dije, perdónenme. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más en este texto? Que las actividades cognitivas, bueno, se aplican evaluaciones que son para medir, ¿no? Conocimientos ya sea en español, en matemáticas, en las asignaturas, digamos, tradicionales de la currícula, pues obviamente aplicamos exámenes, aplicamos test para medir conocimientos. ¿Qué tendremos que aplicar para poder medir nuestras habilidades de razonamiento? Se tienen que elaborar test, pero no cualquier test, nada más porque ya se me ocurrió ya, sino que tiene que seguir ciertos parámetros. ¿Qué es lo que tiene que tener ese test? Tiene que tener ciertas características, así que nuestro test tiene que analizar las habilidades de razonamiento que se van a considerar, tiene que tener una taxonomía que esté acorde a las habilidades a evaluar, y aquí se menciona la taxonomía de Bloom, que Bloom tal vez no tenía la intención de que, bueno, se hablara tanto de su taxonomía, pero sin embargo, pues se sigue hablando mucho de él, ¿no? Pero en los tests aplicables de filosofía para niños, se tiene que utilizar una taxonomía, pues bueno, de acuerdo a las habilidades que se van a evaluar. Hay que considerar el grupo de personas a evaluar, no vamos a hacer un test igual para niños de preescolar, por ejemplo, que para los universitarios. Tiene que ser acorde a sus edades. Debe de haber equilibrio entre las habilidades de razonamiento formal, de investigación, de lógica formal y lógica del lenguaje natural, que son las habilidades a desarrollar de razonamiento. Los ítems deben de ser claros, simples y concretos. No se vale que el mismo test a la hora de que se aplique pues sea tan complicado que los envuelva en una situación que no nos permita medir sus habilidades, ¿no? Y debe de ser aplicable y también computarizable, o sea que fácil se puedan procesar los datos, ¿no? Ahora, algo bien importante, ¿no? Creo que además de la buena intención de ser facilitador del programa de filosofía para niños, bueno, Littman lo menciona y no solamente Littman, yo creo que todos, ¿no? Es requisito indispensable tener una formación que sea certificada y avalada por expertos en la materia para poder formar a nuevos facilitadores de comunidad de diálogo. Entonces, definitivamente filosofía pues es muy importante en las vidas de todos y mencionan que debería de plantearse la filosofía como básica o como una asignatura más dentro del currículo. Ahora, planteo estas preguntitas, ahorita las copio en el chat, pero bueno, planteo esto. ¿Cuál es la responsabilidad del formador de filosofía para niños? Otra pregunta, ¿en qué orden se deben trabajar las habilidades de razonamiento? Otra es, ¿cómo valorar que se está enseñando filosofía? Y otra es, ¿cómo jerarquizar las habilidades de razonamiento en un test? Estas son las preguntas que planteo, ahorita las copio, las pego en el chat. Pues esta sería mi parte. Vale, Tania, muchas gracias. Ahí están
las preguntas planteadas por Tania en un comentario muy amplio del texto de Lippmann. A ver, yo quisiera solo hacer una observación para empezar. Hay una cosa que dice Lippmann al comienzo que es muy importante tener en cuenta. Solemos suponer que uno, a medida que va creciendo, razona mejor, ¿cierto? Eso es como un supuesto. Se supone que un niño razona más mal que un adulto. Sin embargo, cuando se hacen las pruebas, resulta que eso no es tan así. Las pruebas de razonamiento dan que más o menos los muchachos de segundo a sexto grado van mejorando en su capacidad de razonamiento, pero muchas veces se estancan luego. Más aún, muchas veces razonan peor cuando son mayores. Yo siempre cuento, yo tuve una experiencia muy interesante hace unos años. Yo estaba trabajando con Harry con un grupo de séptimo grado en Colombia, es decir, muchachos más o menos entre los 11 y los 13 años aproximadamente. Tal vez había alguno de 14 por ahí, pero en realidad entre 12 y 13 años más o menos. Y al mismo tiempo yo daba clase de lógica en la universidad a los estudiantes de filosofía. Y muchas veces yo salía de la clase del colegio a la clase de la universidad. Y 2 o 3 veces hice la prueba de utilizar los mismos ejercicios en la clase universitaria y con los muchachos. Me sorprendió profundamente que eran mucho más intuitivos, lógicamente, los muchachos del colegio. Yo les ponía una proposición y les pedía que me hicieran, les ponía una proposición, entonces les decía, háganme 10 deducciones de ella. Y me las hacían a los de la universidad. A veces era muy difícil, tocaba explicarles las reglas, cada cosa. No siempre, esta es una constatación primera que hace Lippmann que es clave. No partamos del supuesto que la gente va a razonar mejor cada vez. La educación tiene que preocuparse del razonamiento, porque lo que ocurre ordinariamente es que razonamos muy mal. Y uno ve a los adultos y los ve razonar muy mal. Y uno ve a los políticos y los ve razonar muy mal. Y uno ve a los líderes religiosos y los ve razonar muy mal. Y uno ve a los profesores y los ve razonar muy mal. Y uno ve a los muchachos que defienden posiciones a veces dogmáticas porque razonan muy mal. Entonces, ese es un primer elemento a tener en cuenta. Vale, entonces ese era como el punto de partida que quisiera poner. Están ya las preguntas de Tania en el chat, entonces quien quiera tiene la palabra. Sí, adelante, Monse. Hola, pues con respecto a la pregunta de en qué orden se deben de trabajar las habilidades de razonamiento, pues es una pregunta difícil, ¿no? Porque, como dices, no podemos asumir que porque ya son mayores razonan mejor. Probablemente hay algunas habilidades, digamos, que no son de orden superior, que se tienen que trabajar antes de que se puedan llegar a ellas en una clase, ¿no? Bueno, en una sesión de filosofía para niños. O por el contrario, habrá quienes hayan desarrollado más estas habilidades y puedan llevarlas a cabo en un diálogo. Pero si pensamos, por ejemplo, en la taxonomía de Bloom, yo muchas veces, y creo que es algo que puede funcionar, planteo objetivos que vayan, digamos que puede haber 3 objetivos en la clase, uno que sea del tipo identificar o definir, que es de lo más, digamos, sencillo, y luego ya plantear otro objetivo que sea de analizar, y al final otro objetivo que sea ya de evaluar, digamos, ¿no? Y diferentes personas en la misma sesión alcanzarán a lo mejor el primer objetivo y se les puede ya plantear el siguiente para la siguiente sesión, digamos, pensando en la zona de desarrollo próximo y ya llegar al último en una siguiente sesión. Habrá quien logre los 3 en una sesión, ¿no? Pero también eso se permite que uno mismo vaya dándose cuenta de qué tipo de ejercicios o qué tipo de preguntas tendría que realizar para que todos vayan, o bueno, todo el estudiantado vaya desarrollándose también a su ritmo, ¿no?
independientemente del nivel, yo creo que eso pues me ha funcionado cuando he trabajado en preescolar, cuando he trabajado en secundaria y en prepa, como tener bien presente que a cualquier edad, en cualquier momento se pueden desarrollar todas estas habilidades, ¿no? Yo estoy pensando ahorita en taxonomía de Bloom, pero si pensamos en el tipo de habilidades como las presenta Lippmann también, pues están basadas, bueno, creo que son muy similares a las que se plantean en la taxonomía de Bloom, entonces de igual manera podríamos hacer esto. Y sí creo que es por esta razón, porque tenemos que estar pensando en qué niveles están nuestros estudiantes y hacia dónde se podrían dirigir, ¿no? Como a partir de dónde están en el momento en el que están. Ese tema que plantea Monse creo que es muy importante. A ver, yo me acuerdo cuando Lippmann nos habló de esto en el año 91. Me acuerdo que él incluso hizo una reflexión sobre la taxonomía de los objetivos educativos de Benjamin Bloom. Yo lo había estudiado cuando estudié educación, y entonces era toda la idea de que había unos objetivos educacionales más sencillos, que eran de memoria, otros más elevados de síntesis, de evaluación, etc. Entonces había como una escala de objetivos. Y entonces eso se interpretó en su momento como que primero uno tenía que aprender una cantidad de habilidades de memorización, luego entonces aplicaba, después analizaba, y Lippmann siempre se opuso a eso. Por una razón con la que yo estoy plenamente de acuerdo. Es cierto que hay habilidades que son más complejas que otras, pero de ahí no se sigue que eso no establece un orden. Que unas habilidades sean más complejas que otras no quiere decir necesariamente que primero haya que desarrollar unas habilidades más elementales y otras más complejas. Todas hay que desarrollarlas. Eso, ustedes se acuerdan, los que han leído el discurso del método de Descartes. El discurso del método de Descartes, una de las cosas que decía es, siempre hay que ir de lo más simple a lo más complejo. ¿Por qué? No necesariamente. Incluso Descartes le decía a uno, mire, primero practique esto bien y no dé el paso siguiente hasta que no esté absolutamente seguro que ya domina todo lo anterior. ¿Cierto? Ese es el cartesianismo. Pero eso no es lo que plantea Lippmann. Para él no hay un único orden. Evidentemente hay habilidades que son más complejas que otras. Por ejemplo, si uno mira las habilidades de razonamiento de Lippmann, una dice lo siguiente, dice, hacer inferencias a partir de una premisa. Eso es lo que ordinariamente se llama en lógica inferencias inmediatas. A usted le dan una proposición y se tiene que hacer inferencias a partir de ella. Si todos los gatos son fieras, ¿qué puede usted deducir de ahí? De esa única premisa. Si todos los gatos son fieras, usted tiene que de ahí, si es verdad eso, usted tiene que saber que entonces es falso que algunos gatos no son fieras, ¿cierto? Y usted tiene que poder deducir de ahí que no todas las fieras son gatos. Se puede hacer eso es hacer inferencia a partir de una premisa y se pueden hacer muchas. Hay otra habilidad que es más compleja, que es hacer inferencias a partir de dos premisas, que eso es el silogismo, ¿no? Le dan a uno dos premisas y uno saca la conclusión, ¿cierto? Eso tiene otras reglas de razonamiento, etc. La primera habilidad parece más sencilla que la segunda, pero no quiere decir que primero hay que dominar totalmente la primera habilidad para luego pasar a la segunda. Es decir, que haya más o menos complejidad no implica que haya un orden temporal. Creo que ese punto es clave porque hay mucha gente que dice, no, es que primero toca esto, y entonces realmente no es eso lo que plantea Lippmann y no creo que sea eso lo más educativo. Creo que precisamente eso es lo que muestra la psicología de Vygotsky. La psicología de Vygotsky muestra que habilidades muy complejas se pueden manejar muy bien a través de buenas interacciones, ¿no? Vale, qué pena, Ernesto, y enseguida Gabriela. Ernesto. Gracias, Diego. Sí, bueno, yo retomaría porque justo había pensado mi intervención en este sentido de Bloom, de lo que mencionas. O sea, esta lectura clásica que se ha hecho
quizá por la misma forma en la que Bloom lo planteó, que no fue suficientemente claro, como esta interpretación que se ha hecho en términos jerárquicos cuando no necesariamente es así, y que como coincido plenamente, Vygotsky nos ayuda a salir de esa lectura en la que parecería que unas van antes que otras, pero además que incluso va mucho más relacionado con el tipo de conocimiento, el tipo de habilidad, el tipo de aprendizaje. Es decir, habría aprendizajes que pasan por algunos de estos niveles y otros que no. O sea, es decir, hay cosas que se pueden comprender sin tener que definir. Es decir, o sea, digamos, creo que por eso la taxonomía de Bloom hoy está tan cuestionada en el buen lid, ¿no? En el sentido de reformulárnosla. Eh, Me parece súper interesante esa pregunta. Yo coincido con Monse. Y también me gustó esa pregunta que se relaciona con la última de jerarquizarlas para un test. Curiosamente, yo esta mañana estaba trabajando una tabla en una asesoría que estoy haciendo con un colegio que ha incorporado el trabajo con filosofía para niños. Estábamos intentando sistematizar un poco justo las habilidades, ¿no? Usando los 4 conjuntos, ¿no? De razonamiento, indagación, conceptualización y traducción, ¿no? Como siguiendo esta taxonomía, vamos a decir, más propiamente de filosofía para niños. Y algo que a mí me parece importante es que no alcanzo a verlas como habilidades que tengan que jerarquizarse en términos de secuencia, pues, ¿no? Porque al final tienen que ver con quizá las cuestiones que se están buscando, incluso con las condiciones del propio grupo, ¿no? Y de las necesidades que se quieren focalizar y cómo son habilidades que se trabajan, me atrevo a decir, un poco en espiral, ¿no? Es decir, son estas habilidades que, claro, no es lo mismo dar ejemplos y contraejemplos con niños de 6 o 7 años que con chicos de 12, que con chicos de 16, pero cómo todas estas habilidades sí podemos irlas trabajando. Y ese ha sido uno de los grandes retos constantemente con las escuelas que me ha tocado trabajarlo, o cuando fui director de Moncler en su momento aquí en León. Y siempre era nuestro desafío cómo sistematizar ese orden del que habla Tania, ¿no? O sea, en qué orden abordarlo. Y siempre tuvimos claro que tenía que ser, que no había un orden como tal, que sí teníamos que tratar de sí, sí, un poco la decisión que tomábamos era cómo intencionar, de acuerdo a lo que en ese momento, de acuerdo al contexto y a lo que estábamos buscando como en generaciones o etapas de la escuela, como que a veces sí decidíamos poner cierto énfasis en ciertas habilidades, en cierto conjunto de habilidades, pero también reconociendo que siempre están presentes, ¿no? Es decir, como que de repente a veces caíamos en el error, bueno, yo lo consideraba un error porque así como en las escuelas a veces había la virtud del mes, ¿no? Y entonces, este es el mes de la honestidad. Todos vamos a ser honestos en septiembre, ya en octubre veremos que ahora somos puntuales, ¿no? Y ahora hacemos no sé qué. Y así pasaba, como que esta vez vamos a formular hipótesis, ¿no? O plantear hipótesis. Y ahí estábamos poniendo atención durante 4 semanas en cómo plantear hipótesis y dejando pasar otras cosas, ¿no? Entonces, claro, me parece interesante poder enfatizar, poder cuidar cosas siempre y cuando responda a una valoración que hacemos de lo que estamos viendo necesario trabajar un poco a través de ese diagnóstico de nuestras comunidades para ir viendo en qué podemos ir creciendo más, ¿no? Eso era un poco como lo que intentábamos. De Ujú. complejo, por supuesto, pero me parece un tema fascinante este de cómo ordenar. Claro, pero entonces fíjate que una cosa, hay unos supuestos psicológicos interesantes en filosofía para niños. Filosofía para niños es de inspiración pragmática y un pragmatista como Dewey cuestionó mucho lo que en el siglo XIX llamaban la psicología de las facultades. Basta ver su libro Cómo pensamos, que es magnífico. La psicología de las facultades era la idea de que uno tenía una cantidad de facultades y que las iba cultivando una a una. Entonces había ejercicios para cultivar la imaginación, había ejercicios para cultivar la memoria, había ejercicios para cultivar la capacidad de síntesis y como que cada cosa. No, es que la mente no se cultiva por partes, ¿cierto? Ni siguiendo un orden rígido. A mí nunca me ha gustado eso de que este cuento es para niños de 5 a 7 años. Hombre, sí puede que tal vez a ellos les guste más, pero no quiere decir que es para 5, porque ya lo rotularon, ¿cierto? Ya le pusieron una camisa de fuerza, es para esta época, para estos niños. Antes era peor, porque este es para niños, pero no para niñas. Este es para no sé qué. No, el aprendizaje tiene que ser un ejercicio libre, abierto, ¿no? Y eso siempre lo defendió Lippmann, ¿no? Vale, Gabriela.
Bueno, mi participación va muy encaminada a esa parte que decía Ernesto. A mí me gusta mucho utilizar la que antes se llamaba en México la prueba de razonamiento de Nueva Jersey, y no tienen sí un orden, sino que más bien te ponen preguntas de las habilidades en diferente orden, y ya posteriormente tú tienes que irlas identificando a qué habilidad corresponde. Y creo que las preguntas que nos plantea Tani van todas relacionadas. Y una es, creo que es responsabilidad del facilitador, del formador, desarrollar esa escucha. Por ejemplo, cuando un niño está argumentando, está argumentando y cae en una contradicción, es el momento oportuno para hacer la pregunta que ayude al niño a darse cuenta de su contradicción, y estás desarrollando una habilidad en él. Entonces, creo que primer punto, no me gusta paso 1, 2, porque estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero es aprender primeramente nosotros en el papel de facilitadores, de formadores, a identificarlas, para saber cuándo es necesario lanzar una pregunta que vaya encaminada a cierta habilidad. Esa es una parte importante. Y pues bueno, las habilidades de razonamiento, además, sí es importante que nosotros planeemos cuando vamos a dar una sesión cuáles son las que voy a focalizar, en cuáles quiero poner más atención. Pero esto también no sale de la nada, sino que tiene que ver con esa experiencia que vas tú teniendo con tu grupo, con las necesidades que vas viendo con tus grupos, con los niños, adolescentes que están participando en él, para que tú vayas, con base a eso, vayas, ¿cómo decirte?, focalizando un poco más ciertas habilidades. Pero eso no quiere decir que en el momento que tú escuchas, como el ejemplo que les pone, una contradicción en los chicos, no vas a hacer una pregunta de contradicción, la tienes que hacer, ¿no? Entonces, es en ese sentido. Y me gusta también esto de cómo valorar que se está enseñando filosofía. En lo personal, cuando yo entré a filosofía para niños, yo no sabía más de filosofía, solamente que no me gustaba, porque en la prepa me habían vacunado y solamente eran datos, fechas, etcétera, ¿no? De los filósofos. Entonces, en los manuales, algo que yo descubrí al estar trabajando con mis planes de discusión, es para darnos cuenta de que estás haciendo filosofía, es que no te centras en, ¿cómo decirlo?, en un solo arista del tema que estás trabajando, sino que vas cuestionando, vas poniendo ejemplos, vas buscando incluso que te den los ejemplos contra ejemplos, para que veas desde diferentes puntos ese tema que estás viendo, porque si te enfrascas en repetitivo y el mismo tema, y dime por qué, y muchas sesiones tristemente así son, de que todo el tiempo le preguntan al niño, y dame razones, y por qué piensas esto, pero no salen de lo mismo, es como agarrar una rueda dándose vueltas y no te vas a otras partes de la madeja y jalas esos hilos para hacer filosofía realmente. Ese punto es clave. Hacer filosofía para niños no es someter a los niños a un interrogatorio, es ayudarles a explorar sus pensamientos. Lo que desarrolla realmente habilidades es la capacidad que uno tenga de explorar sus propios pensamientos, de revisar si está razonando mejor, de hacer el esfuerzo por plantearse preguntas y construir un concepto y construir una definición y contrastarla con un contraejemplo. Todo eso es el ejercicio que desarrolla habilidades, no es solo el dar razones. Claro. Montserrat. Tantito nada más para cerrar. Sí, Gabriela. Y algo que es bien importante, por ejemplo, a mí me encanta hacerlo cuando voy a iniciar con un nuevo grupo, es aplicarles justamente la prueba de habilidades, dejar la prueba, o sea, obviamente yo la reviso y demás, y después dejar pasar el tiempo ya que los niños están expuestos a las comunidades de diálogo y aplicarla al cierre. Y eso me permite ver qué tanto están ellos mejorando en sus habilidades de pensamiento. Vale, gracias, Gabriela. Montserrat. Sí, continuando un poco con esta idea que propone Gabriela, sobre, o sea, me lleva a la pregunta que plantea Tania sobre cuál es la responsabilidad del formador de filosofía para niños. Y
cuando estamos pensando en este desarrollo de las habilidades de razonamiento, pues yo creo que sí es como detectar en qué momento plantear esas preguntas que van a llevar al desarrollo de estas habilidades, ¿no? Y tiene uno que plantearse objetivos desde el principio, ¿no? Sobre cuáles son las habilidades que creo que podríamos desarrollar aquí. Creo que sí tiene uno que llegar conociendo o habiendo hecho un diagnóstico del grupo y de cada individuo, ya sea a través de la observación, de los primeros diálogos, qué sé yo, o sea, hay muchas maneras de hacerlo, incluso aplicando el test. Y bueno, eso por una parte. También creo que es importante que nosotros le pongamos nombre a esas habilidades y les digamos, ah, mira, tú aquí, qué bonita inferencia hiciste, ¿no? O me gustó cuando hiciste esta deducción, cómo llegaste a esta conclusión, ¿no? Como que ellos y ellas mismas se den cuenta de que están desarrollando estas habilidades, que las puedan desarrollar y que lleguen a automáticamente llegarse a hacer esas preguntas antes de sus participaciones, digamos, ¿no? O que se las puedan plantear también al resto de estudiantes, ¿no? Y colaboren en esta labor, ¿no? De hacer filosofía y de desarrollar sus habilidades de pensamiento, de paso, ¿no? Creo que eso es algo que podría ser parte de nuestras responsabilidades. Y me gustó esto que estaba diciendo Ernesto también sobre lo de la jerarquización de las habilidades y pensarlas como una espiral más bien, porque de hecho, pues sí, casi siempre vamos rebotando de una pregunta a otra, de encontrar cómo vamos, qué se puede desarrollar aquí, ¿no? Ver esta oportunidad. Y en vez de jerarquizar, como que esa palabra, tal vez no, pero sí categorizar, ¿no? Necesitamos estas categorías y ponerles un nombre justo para que los niños, las niñas las puedan ir reconociendo y nosotros mismos también, ¿no? Pero no pensarles en primero va esto, después va lo otro, sino pensar, aquí está la oportunidad de que esto se desarrolle y también pensar más bien cuáles son los pasos, ¿no? A lo mejor para ciertos diálogos y para ciertas actividades no podemos llegar directo a crear, tendríamos que empezar por definir, pero bueno, sí se pueden plantear pasos, ¿no? Pero no como jerárquicos, sino como organizar más bien cómo podríamos trabajar mejor, digamos, ¿no? Y habrá momentos en los que se puede llegar directo a, vamos a hacer una evaluación, porque ya hemos trabajado tanto esto otro que se puede hacer directo. Pero sí creo que tiene mucho que ver con la habilidad que tengamos para planificar nuestras clases, nuestros diálogos, nuestras sesiones, etcétera. Todo eso, pues es la terrible carga, nuestra tremenda responsabilidad, yo creo. Para empezar, yo le preguntaría a Tania, ¿qué es lo que estaba pensando cuando dice cómo evaluar que se está enseñando filosofía? Hay un apartadito donde dice que la filosofía es la única materia que nos permite desarrollar la lógica, el pensamiento, el razonamiento y demás. Bueno, entonces, en ese sentido, se supone, bueno, no se supone, somos facilitadores y ahí quería hacer una aclaración respecto a mi pregunta de cómo, de cuál es la responsabilidad del formador, ojo, del formador, no del facilitador, sino del formador. O sea, el que está formando a los que van a ser facilitadores. En ese sentido iba mi pregunta. Pero para responderle más a Homero, porque la filosofía, o sea, nosotros estamos tomando como base filosofía, pero no la filosofía que le daba terror a Gaby, ¿no? Sino filosofía aplicada hacia los niños con la finalidad de desarrollar el pensamiento y el razonamiento. Entonces, por eso, de ahí mi pregunta. Okay. Sí, pero una precisión antes, Homero. Yo creo que la pregunta de Tania es clara, pero la respuesta acaba de manera muy clara también. En el texto que comentó hace 15 días Montserrat,
el papel de la filosofía en la educación de los jóvenes, de los niños y los jóvenes, Liman insistía mucho, ¿por qué la filosofía y no otra? Y entonces él da una serie de argumentos, pero el primero es lógico, es decir, la filosofía se preocupa porque se razone bien. Y esa es una condición para aprendizaje, para el aprendizaje de cualquier otra disciplina. La filosofía tiene claro que debe cuidar el razonamiento. Y cuidar el razonamiento es el modo como razonamos. Es importante para aprender matemáticas, como es importante para mejorar la capacidad de lectura, como es importante para poder interpretar los acontecimientos políticos. El razonamiento está a la base de todo. Y esa es una razón muy fuerte. Y Liman siempre dice, la filosofía está interesada en la diferencia entre razonar bien y razonar mal. Muchas otras disciplinas no están interesadas en eso, están interesadas en razonar dentro de su disciplina y siguiendo los principios, pero no están preocupados por preguntarse si se está razonando bien, ¿no? Sí, adelante, Homero. Sí, gracias. Bueno, yo quiero platicar con ustedes algunas de mis experiencias de manera muy breve, porque precisamente estoy trabajando de cómo saber si realmente están haciendo filosofía las personas que están participando en las comunidades dialógicas. Y lo que hice primero yo fue identificar cuáles son las habilidades, por ejemplo, cognitivas que enuncia Liman en sus escritos, y vemos que hay una lista, como es la conversión de enunciados, hacer inferencias, y en una de ellas está dar buenas razones, ¿verdad? Dentro de ellas, pues realizar buenas analogías o detectar presuposiciones subyacentes, etcétera, o pensar hipotéticamente, ¿sí? Lo que hice yo fue, para que no se me perdiera el hilo de todo esto, hacer un listado de esas habilidades o virtudes cognitivas que están desarrollando los muchachos en las sesiones. Pero si deja uno a la mente todo lo que sucede en una sesión, no somos capaces de, como si tuviéramos una USB dentro de nuestro cerebro, no, necesitamos apoyarnos, hacer una grabación, y fue lo que yo hice, una grabación, una videograbación, en donde estuve recopilando sesión por sesión, y luego después sentarme a analizar cada uno de los diálogos, ¿sí? Entonces, hice una tabla de doble entrada donde están pues los participantes y qué es lo que dicen en su diálogo. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Estamos hablando sobre lo que es el abuso sexual, y dentro de uno de los comentarios, bueno, dentro de la pregunta que se hizo a los alumnos fue, ¿por qué consideran que es injusto el abuso sexual de los propios hijos? Es porque en lo que se leyó, uno de los padres abusó del niño o de la niña. Entonces dice una de las muchachas, dice, pues yo creo que es injusto porque la función de los padres es proteger en vez de hacernos daño. Y dice hacernos daño porque a ella le hicieron daño familiares. Otra de las muchachas dice, Dulce tiene razón, porque se supone que si tú vas a tener un bebé es para cuidarlo y no para lastimarlo. En mi caso, decidí tener un bebé para cuidarlo, protegerlo, alimentarlo y educarlo. Entonces, ¿para quién quieren hijos si no los van a cuidar? Entonces, al analizar yo ese diálogo, empiezo a buscar en las habilidades cognitivas que menciona Liman, y encuentro que dar buenas razones es una de las habilidades, y se interpreta de la siguiente manera, dice, lo que dice Liman, dicen, son relevantes y al defenderlas tienen relación con lo que se está defendiendo o apoyando. Aportan más información para sustentar la opinión para la que sirven de evidencias y se basan en las fuentes confiables. A veces mencionan fuentes los alumnos no, yo digo esto por esto, entonces están fortaleciendo su punto de vista. Entonces, ahí detecto yo que están dando una buena razón, ¿sí? Y entonces eso me permite saber que están haciendo filosofía, ¿sí? Y si eso todavía nos vamos para allá y vemos qué dice, por decir, Aristóteles acerca de las buenas razones, vamos a encontrar también cuando él habla de las virtudes, vamos a encontrar que
también habla de las buenas razones. Y entonces sí, tú dices, esto se está dando de una manera, no nada más de lo que decía Liman, sino que de los filósofos clásicos también existe, sobre todo, pues ellos que fueron los inventores de la lógica, o como Aristóteles, o que desarrollaron fuertemente todo lo que es el aspecto del razonamiento, pues entonces se ve que las opiniones que están vertiendo los estudiantes son conceptos filosóficos, es decir, están desarrollando habilidades. Y es una forma que yo he encontrado como probable de hacer una propuesta para valorar si se está haciendo filosofía o no. Esa es mi participación, Diego. Vale, Homero, gracias. Mira, antes de darle la palabra a Eder, yo quisiera, para el segundo comentario, quisiera tal vez precisar algunas cosas. Del tema de las habilidades nos vamos a ocupar enseguida cuando hablemos ya de la parte pedagógica de filosofía para niños. Vamos a mirar el listado de habilidades, por qué esas, por qué no otras y demás, retomando la de distintas partes de la obra del libro. Yo quisiera solo advertir dos cosas que me parece que es importante tener en cuenta cuando se habla de test. Lo primero que yo creo es que lo que tenemos que tener claro es que hacer test es un ejercicio profesional. Sí, es Muy profesional. Sí, construir un test es un trabajo de muchos años, de investigación, de discusión, de hacer pruebas, de estandarizar las pruebas, de someterlas. O sea, hacer un test es un trabajo complicadísimo. En eso los gringos son realmente muy especializados. Yo me acuerdo que Matthew Lehman contaba cómo encontró el New Jersey Test of Reasoning Skills. Dice, me fui a una biblioteca que había en una ciudad de Estados Unidos especializada en test. Era una biblioteca que tenía 2 cuadras, era una biblioteca grandísima, solo de test, hasta que encontró el test que le podía servir y lo fue adaptando. Es un trabajo complicado y entonces uno no puede ponerse a experimentar en lo que no sabe. Tiene que, para armar un test es complicado. Y tiene que tener claro sobre todo qué es lo que puede medir un test. Yo creo que un test puede medir el progreso en habilidades lógicas y eso es lo que busca el New Jersey Test. Cómo se han mejorado las habilidades de razonamiento y permite hacer un diagnóstico y permite valorar en cuánto han mejorado, en cuánto tiempo. Eso lo hizo Lehman y eso está bien. Puede haber test sobre habilidades básicas, sobre cómo mejorar la capacidad de lectura o cómo podemos mejorar la capacidad de escritura o cómo incluso puede haber test de creatividad. Lo que pasa es que ya eso es más discutible porque la creatividad es una idea bastante compleja. Entonces usted tiene primero que intentar entender qué es la creatividad y poderla descomponer en una serie de habilidades específicas que usted pueda medir. Pero no todo es tan fácil de someter a un test. Uno podría tener un test, una prueba estandarizada sobre el crecimiento personal, sobre la formación democrática. Sobre la formación democrática, hay gente que, por ejemplo, aquí en Colombia hay pruebas de competencias ciudadanas. Y a la gente, una de las cosas en las que la miden es, y hacen exámenes de competencias ciudadanas, pero en realidad no son de competencias ciudadanas. En realidad son de conocimientos de la ley y de la Constitución. Porque usted no puede medir si alguien es bueno o mal ciudadano. Puede medir si tiene los conocimientos más básicos para ejercer su ciudadanía. Eso lo puede medir. Entonces, uno tiene que tener conciencia, digamos, del valor a la vez, pero de los límites de los test. Los test son un instrumento importante, pero detrás de cada test hay conceptos. Detrás de los test de inteligencia hay un concepto de inteligencia. Detrás de los test de creatividad hay un concepto de creatividad, que siempre será discutible. Vale, Ever. Entonces, Ever nos va a presentar otra parte del asunto que es el comentario sobre el texto de Lehman de
el currículo de filosofía para niños, donde él nos habla de otros objetivos. Entonces ya nos vamos un poco más allá de la capacidad de razonamiento. Adelante, Ever. Antes de Ever, muy breve. Mira, Diego, yo no lo que pretendo es hacer un test, ni tampoco, mucho menos. Yo sé lo que implica eso. Claro, Sin no, embargo, no, yo para explicarme a mí mismo, si realmente eso corresponde a alguna habilidad, pues yo lo detecto, pero yo lo detecto sí, para mí, no para, claro, para exhibirlo como si fuera algo que pudieran utilizar todos, ¿no? Cada quien puede interpretar si está claro. haciendo o no en el diálogo algo de filosofía, ¿no? Claro, Homero, advierto que yo no lo dije por lo que tú dijiste de ninguna manera. No, a mí al contrario me parece que lo que promueve filosofía para niños es que el profesor tenga una capacidad experimental y que haga ese tipo de cosas que tú haces. Me parece muy bien. Lo que yo creo es que uno sí tiene que tener claro que uno, digamos, sacar conclusiones sobre un test es una cosa complicada, porque la misma construcción de un test es una cosa muy complicada, ¿no? Y hay gente que, a mí me impresiona a veces la gente de los tests saca unas conclusiones, no, entonces este niño es fronterizo. Yo he visto profesores que dicen, es que este niño es fronterizo porque en el test no sé cuánto sacó tantos puntos. ¿De dónde saca eso? O si el niño pintó entonces más grande a la mamá que al papá, entonces es porque es homosexual. No, hombre, yo lo he visto. Hay gente que tiene, de los test a veces sacan unas conclusiones absolutamente precipitadas e injustificables, ¿no? Entonces es simplemente un llamado a decir, los test son muy importantes, nos dan claves para trabajar, pero hay que saberlos manejar con juicio, ¿no? Vale, Ever. Bueno, en el texto, el currículo del programa de filosofía para niños, pues como el profesor bien lo dijo, es tomado del libro Philosophy in Classroom, y lo primero que presenta es una descripción del programa que Littman desarrolló y también habla o hace mención a su respectivo manual. Esa parte particularmente me llama la atención porque Littman quiere, él cuestiona también aquí a los profesores cómo tendrían que orientar las sesiones o los programas, ¿no? Entonces él tiene precisamente cada obra tiene su respectivo manual y pues va también haciendo como una clasificación de algunas habilidades que se deben ir desarrollando, como la adquisición del lenguaje, la lógica formal, informal, o cuando se ve un tratado de filosofía tanto elemental como avanzado. Entonces allí creo que, si recuerdan, hay un cuadrito que nos va ubicando un poco en eso. Luego, pues ante este panorama nos vienen las preguntas de los objetivos, ¿no? Y el primer objetivo, y creo que es el más complejo en desarrollar, es el de el mejoramiento de la capacidad del razonamiento. Pues, aunque Littman hace una comparación bien importante, que es que trata de hacer con la mente lo que la medicina hace con el cuerpo. Y lo va a aclarar porque pues la filosofía sí prácticamente tiene que ayudarnos, o este programa, a mejorar el razonamiento, ¿sí? Y pues menciona que es una disciplina que se debe cultivar con delicadeza y al mismo tiempo el uso del lenguaje. En el texto que explicó eh, Tania, me parece que allí él habla de que muchas veces el docente descuida la delicadeza del estudiante cuando razona, ¿sí? Entonces él aquí otra vez, bueno, pues aquí menciona eso, cómo debe ser delicado ese proceso. Y se requiere conocer pues los principios, las reglas, la misma lógica formal, pero aplicándolo a unos contextos amenos y atractivos para que los jóvenes vayan pues como disfrutando o gozando de lo que están haciendo y adquieran el hábito de la coherencia y la práctica en escenarios de la vida cotidiana. Creo que aquí es donde pues creo que se han mencionado en otras sesiones cómo la lógica en la academia pues se puede reducir a solamente las reglas y no se lleva a la práctica. Y hay una inquietud bien interesante que nos pregunta ya, y es, bueno, ¿cuándo se inicia a razonar? Y precisamente el mismo texto nos dice que no se encuentra una respuesta sencilla, porque el niño ya empieza a hacer unas inferencias, pero que es difícil distinguirlas entre las conductas instintivas, pues el niño piensa de forma inductiva y deductiva.
y coloca ahí algunos ejemplos del niño, por ejemplo, cuando pues, el papá lo baña con agua demasiado caliente, entonces el niño pues, va a inferir que el papá no lo está cuidando, sino que de pronto le está haciendo daño. Y otros elementos, ¿no? Otros ejemplos, perdón, que coloca allí. Entonces, él da una inicia o como un presupuesto, y es que cuando el niño se empieza a preguntar el por qué, se puede decir que es un comienzo del pensamiento filosófico. Pero ese por qué hay que entenderlo, porque puede haber uno que exija una explicación causal o las condiciones y otro que determine un propósito. Y al mismo tiempo es importante ver si lo que quiere el niño es una justificación o una explicación. Ante esta situación se debe ayudar a identificar las evidencias disponibles para apoyar a los niños a que reconozcan sus errores y puedan irlo corrigiendo. Esto porque el proceso de razonar no es fácil, ¿sí? Hay chicos que no logran hacer las inferencias, no logran comprender. Entonces lo que Lindman dice, bueno, es hacer un acompañamiento, ir como desbloqueando eso que está viviendo el estudiante, el chico, para que de alguna forma él mismo vaya identificando dónde debe mejorar. Entonces, ese es el primer objetivo, es más amplio. El segundo objetivo que nos propone el texto es el desarrollo de la creatividad. Pues aquí habla de estimular la imaginación, la fantasía y la espontaneidad. El pensamiento creativo debe dar lugar a la creación de diversas formas, ya sea escritas, artísticas, científicas, ¿sí? Él habla allí de, pues, de algunas actividades que se pueden ir desarrollando con el objetivo del desarrollo de esta creatividad. Un tercer objetivo es el crecimiento personal e interpersonal. Y allí es como pues, la educación debe cultivar también, por ejemplo, el tema de las emociones. Hay un pie de página del profesor Diego que dice que hasta en el momento, pues Lindman no sabía el impacto que iba a tener sobre el desarrollo de las emociones, pero sí se menciona que ayuda a reforzar las actividades intelectuales que permiten, por ejemplo, tomar decisiones y mejorar la sensibilidad y la capacidad de juicio. Posteriormente tenemos un cuarto objetivo y es el desarrollo de la comprensión ética. Con esta se busca pues que el estudiante o que el chico desarrolle el cuidado e interés por los juicios morales sólidos y éticos y se interese por familiarizar al joven con la investigación moral. Entonces vemos aquí ya en esa de la comprensión ética cómo pues, se confronta al estudiante o a la persona a través de esta metodología para que él investigue. Y por último, yo aquí, como para que no me extendiera demasiado, unifiqué algunos elementos que allí el texto coloca y pues yo lo logré. El último objetivo es el desarrollo de la capacidad de encontrar significado de la experiencia. ¿Sí? Para eso, pues, por ejemplo, que se creen conexiones, como conectar el todo con las partes, que a veces como que nos quedamos solo en una partecita y no vemos la totalidad, la comprensividad y el análisis de las situaciones. Entonces, digamos, con estos tres elementos, se busca o se pretende que el joven desarrolle la capacidad para encontrar significado a las experiencias. Pues yo quise colocar estas preguntas porque, bueno, aunque yo no he sido profesor de filosofía para niños con niños, la orienté una vez en la universidad, algo que me llamó la atención de la mayoría de los estudiantes que hacían una actividad era las imágenes, ¿no? O sea, aprovechen las imágenes, con lo que les cuento, es todo como aprovechando esta cultura de la imagen para que los niños llegaran a pensar. ¿Qué pasaba con estas experiencias de los estudiantes de la universidad que hicieron este ejercicio? Se quedaban allí. ¿Sí? Se quedaban en la imagen, en el juguito, en la canción, pero no llegaban pues, a mejorar o a fortalecer esa capacidad de razonar. Ese, digamos, es el contexto de la pregunta. La segunda creo que también va muy unida a lo que Tania nos propuso y en los cambios que se requiere para el docente que orienta el programa de filosofía para niños, porque me parece que el perfil del docente que orienta este tipo de programas debe ser diferente, debe tener unas habilidades particulares, ¿sí? Gabriela decía, por ejemplo, educar la escucha, ¿sí? Estar allí pendiente para fortalecer. Y por último, cómo fomentar la transversalidad de la investigación ética en la escuela, ya que yo digo desde mi pobre experiencia,
en los colegios a cualquier profesor le dejan la clase de ética, porque como que es la que falta alguien que la oriente. Entonces, muchas veces no se tienen esa habilidad o el chico no tiene una base que le ayude a investigar en temas de ética. Bueno, con eso creo que culmino mi parte. Vale, gracias, Ever. Observaciones, preguntas sobre bueno, observaciones sobre las preguntas también que nos plantea Ever. Yo quiero hacer una precisión que me parece importante. Es muy común que mucha gente en filosofía para niños no le guste el énfasis lógico que hace Lippmann. Y conozco mucha gente que dice, no, es que Lippmann como era un pragmatista, eso le metía lógica a todo, pero eso es lógica ¿para qué? Y entonces eso se vuelve racionalismo barato y tal. Entonces, yo creo que Lippmann sí tiene una razón muy fuerte con la que yo estoy de acuerdo para poner un énfasis lógico. Porque lo primero que uno tiene que ganar si quiere pensar mejor es adquirir una conducta autocorrectiva. Y la lógica ayuda precisamente a eso. Cuando uno le pone cuidado a cómo está razonando, entiende que su pensamiento es frágil. Hoy en día todo el mundo cree que lo que dice es por sí mismo verdadero porque creen, como hoy endiosamos la opinión, endiosamos la imagen, endiosamos una cantidad de cosas, pues entonces si yo digo algo, mi opinión es absoluta y usted me la tiene que respetar y es por sí misma buena. No. Hay que ver si lo que construimos es correcto o no. Y tenemos que, sobre todo, desarrollar una conducta de autocorrección. Y para eso es clave la lógica. Porque cuando uno estudia lógica y sigue reglas lógicas, se habitúa a pensar de forma ordenada, sistemática y consecuente. Y no según sus propias asociaciones, según sus propios gustos, según sus propios sesgos cognitivos. Bueno, cognitivos y políticos, además. Y no pretende imponer una forma de ver las cosas. Como bien dices, creo que sí, nuestras preguntas van de la mano. La pregunta es de qué cambios se requieren para que el docente que orienta un programa de filosofía para niños pueda alcanzar los objetivos propuestos por Lippmann. Fíjate que cuando estudié mi diplomado con Eugenio, que fue mi formador, yo recuerdo que él siempre nos hacía mucho hincapié en el manual, el uso del manual y el uso del manual. Y voy a ser bien honesta, y yo creo Gaby, que está aquí, que fue en su centro donde me formé, no me va a dejar mentir. A mí como que se me hacía mucho lío la cuestión del manual. Yo no me había así como que empapado, ¿no? El manual, como que no es de, yo decía, bueno, ¿por qué? Siempre dice Eugenio, es que el uso del manual, o sea, cuando alguien hacía la comunidad de diálogo, y entonces él decía, no están usando el manual, no están usando el manual. O sea, como que nos decía, pero bueno, perdón, no está aquí Eugenio, pero yo decía, bueno, pero ¿cómo? O sea, que me enseñen a usar el manual, o sea, como que yo no lograba apropiarme de ello, ¿no? Hasta que di el diplomado y entonces, ahí está. Entonces ya lo aclaré. Creo que como facilitador de la comunidad de diálogo, como de este programa de filosofía para niños, o sea, primero que nada, pues debo de analizar mi práctica docente, mi práctica filosófica, mi desarrollo de habilidades, mi cómo desarrollo mi comunidad. Y entonces, si estoy revisando los manuales, si estoy siguiendo los manuales, tal vez no al pie de la letra, porque hay quien, pues agarre, no, pregunta uno, pregunta dos, pregunta tres, pregunta cuatro, y me voy en el orden. O sea, ese no es el uso del manual, sino tenemos que utilizarlo, ¿no? Como referencia. Entonces sí podremos ver si mi práctica está adecuada al programa, de acuerdo con Lippmann, o
sí tengo que cambiar. Creo que hasta que hagamos una autoevaluación, un autoanálisis, pero realmente así conciso, es que creo que voy por buen camino o de plano tengo que modificar esto, ¿no? Y eso solamente lo vamos a lograr analizando nuestras propias comunidades de diálogo. Claro, pero fíjate que en la insistencia en el manual, lo importante no es seguir un manual, lo importante es adquirir una disciplina. Y para adquirir una disciplina, uno al principio tiene que seguir reglas y tiene que practicar las reglas, ¿cierto? Uno no aprende, voy a poner un ejemplo sencillo, uno no aprende, yo una vez tomé clases de taekwondo, uno no aprende taekwondo si no va paso a paso. Y necesita un profesor que le va poniendo reglas, a veces tiene que hacer esto de esta manera, el puño se lanza así, el no sé qué, bueno, etcétera. Uno tiene que aprender las reglas y practicar las reglas. El gran problema, mucha gente no aprende porque se niega a seguir reglas. Y las reglas son una función, las reglas, la práctica de las reglas van creando hábitos. Claro, los hábitos tienen que ser flexibles, uno siempre tiene que ir más allá de las reglas, de acuerdo, pero las reglas son esenciales. Y aprender a respetar y aplicar las reglas es parte esencial en cualquier aprendizaje. Ernesto. Gracias. Yo retomo brevísimamente la primera pregunta de Ever sobre la imagen, la cultura de la imagen. Justamente recién estoy terminando una investigación sobre, que no viene de filosofía para niños, pero que yo inevitablemente en mis conclusiones he recurrido a filosofía para niños. Es una investigación sobre el tema de la imagen, la mediación de la imagen digital con los chicos, los jóvenes, y el tema de la dimensión ética, la interacción de cómo podemos utilizar la imagen para abordar una reflexión, una mirada de ética y de reconocimiento de la alteridad, etcétera. Es un trabajo de unos años que estamos por publicar y justo esa idea que está planteando Ever, yo me la he formulado muchas veces y sin afán de decir que esta sea la respuesta, me atrevo a compartir un poco lo que yo he encontrado y es que la imagen tiene una gramática propia, es decir, hay toda la imagen es una forma de comunicación y como tal tiene sus lógicas que son distintas en muchas cosas de la lengua, digamos, escrita, oral, ¿no? Pero sí tiene su gramática, tiene sus lógicas no lineales y reticulares y me parece que lo que me fui dando cuenta es que puede funcionar para este tipo de trabajo en la medida que somos capaces de traducir y de explorar esa gramática de la imagen a través de de nuestro lenguaje y de nuestra lógica. Porque claro, filosofía para niños finalmente busca el desarrollo de habilidades que tienen su sustento justamente en el razonamiento a través de la estructura lingüística, ¿no? Y en ese sentido, cuando logramos explorar cómo es esa otra gramática de la imagen y podemos acercarnos a la imagen a través de esa traducción, de ese descomponer la imagen también, y que creo que la clave para hacerlo vuelven a ser las preguntas, ¿no? Estas preguntas que hemos abordado ya en otras sesiones son una vía de entrada para tratar de hacer esa traducción de la imagen y poder encontrar cómo se construye, qué nos dice, ¿no? Y poder entablar un diálogo pues me parece que es un tema súper interesante el que plantea Ever. Déjame, yo agrego algo sobre eso, Ernesto. A mí qué me preocupa cuando se recurre a la imagen por el miedo al concepto. Entonces, es muy común eso. En filosofía pasa mucho eso. Entonces, mucha gente le cuesta entrar en la conceptualidad y razonar y armar el concepto, que siempre implica un esfuerzo mental, y es más bonito poner una imagen. Y si uno lleva imágenes bonitas y le lleva canciones y les pone cosas en colores bonitos, todo el mundo dice, ay, tan bonito y tan interesante. Uh-huh. ¿Y dónde está la reflexión? Y no solo eso. ¿Y dónde está la construcción del concepto, que es el ejercicio filosófico? ¿No? Claro. No, y algo peligrosísimo que coincido plenamente contigo es que no solo por huir al concepto, porque habrá quien te dice que no, pero vamos a llegar a tal, sino por huir de esas otras habilidades primarias que decíamos en el texto anterior. Y entonces como te dicen, no, es que como no les gusta leer, mejor les pongo un video. Como no les gusta leer, mejor ponemos la foto. Y entonces estás huyendo a ese trabajo con esas habilidades de razonamiento primarias
que hacen difícil llegar a las de orden superior. Entonces, en eso estoy plenamente de acuerdo. Creo que es no el uso de la imagen, yo sí me atrevería también a decirlo con lo que hemos podido ver, no es sustituir el detonador del texto, sino saber en qué momentos queremos abordar la imagen, porque claro, en un mundo de este rollo de posverdad y de fake news, es importante leer la imagen mediática, saberla leer de forma crítica, pero no como sustitución de los otros detonadores. Suscribo totalmente lo que has dicho. Ese es, digamos, una educación filosófica nos debe preparar para explorar las imágenes y para que podamos explorar las críticas. De eso no hay duda. Pero lo que uno tiene que evitar es que la imagen sea, además, una forma de manipular. Es que a través de la imagen se manipula muy fácil, por una razón, porque la imagen se aloja en la imaginación y allá se asocia libremente, ¿cierto? Si yo sé utilizar las imágenes adecuadas, si sé ponerlas en el orden adecuado, parecen muy convincentes y parecen verdad. Las fake news están montadas sobre eso finalmente, ¿sí? Toda la manipulación de la conciencia se basa en la imagen. Con un gran problema, y es que bajo el pretexto de ser muy imaginativos, le robamos a los niños el poder de la imaginación. Yo me acuerdo que siempre Liman insistió porque él no ilustraba sus novelas. Él siempre defendió que no ilustraba sus novelas. En sus novelas hay una mancha como en Pío y Mechas, una montaña muy sencilla como en Pixie, un esquema en Harry, pero él nunca pone, y él siempre decía, porque es que los que tienen que ilustrar las novelas son los niños. Yo no les voy a imponer imágenes. Fíjense que él nunca dice que los niños tengan el pelo tal o los jóvenes tengan el pelo tal, los ojos de tal color, o sea, no, porque él no quiere, cada, el niño que lee tiene que imaginarse cómo es Harry y cómo es Susie y cómo es Pixie y tiene que construir su propia imagen, ¿no? Decía, los niños, por eso siempre hay espacios que los ilustren ellos, pero los alumnos, perdón, los adultos no tenemos que imaginar por ellos. Incluso hay una frase que a mí me encanta y dice, hay que desprofesionalizar la imaginación. La imaginación en nuestra cultura se volvió un asunto de profesionales. Los publicistas son, por ejemplo, los profesionales de la imagen y le venden a uno lo que sea con una imagen bonita, ¿no? Los filósofos no son publicistas. Los filósofos trabajan con conceptos, no con imágenes. Y la filosofía se hace con conceptos, no con imágenes. Con esto estoy diciendo que está prohibido las imágenes, no estoy diciendo que esté prohibido las imágenes. Si se construye una imagen después de un esfuerzo de conceptualización y tal, maravilloso. Y eso se puede hacer. Y Liman lo hacía muy bien. En muchos de los ejercicios que él propone en sus manuales, en muchos ejercicios hay realmente un trabajo imaginativo, de creación de imágenes auditivas, corporales, por supuesto visuales, pero la imaginación hay que desprofesionalizarla. Gabriela, y vamos a tomar el descanso porque estamos ya un poquito pasados de tiempo. Bueno, Gabriela, adelante. de manera muy breve tiene que ver justamente con eso. De hecho, en la actualidad existen algunas nuevas propuestas que son basadas en imágenes, pero desde mi perspectiva creo que esa parte es segmentar e inducir hacia dónde debe de pensar el alumno y es bloquear hasta cierta parte, más bien no hasta cierta, hasta en gran parte, esto de la creatividad. Y para ser creativo necesitamos desarrollar bastantes habilidades para lograrlo. Entonces, cuando ya tienes una imagen dada, te quita esa posibilidad de crearte ideas. Y me encanta lo que decías ahorita, Diego. Hace muchos años yo quería hacer ¿cómo decirte? Como audiolibros de las novelas, pero con imágenes. Y entonces ahí descubrí la magia de lo que nos presentaba Lippmann justamente y dije, no, aborté el proyecto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque la lectura es uno de los pilares que tenemos básicos y centrales
para que nosotros desarrollemos muchísimas habilidades para nuestra creatividad, incluso me atrevo a decir para nuestro aprendizaje. Cuando tú vas a aprender algo, en la medida que lo vas generando en tu cabeza, en tu mente, en tu pensamiento, generas cosas más grandes. Y cuando ya todo está dado, es lo que pasa como con la televisión, ¿no? Ya todo está dado. El color, la piel, la vestimenta, etcétera. Entonces creo que es cuando utilizamos la cultura de la imagen, como nos cuestiona aquí Eber, debemos de ser muy cuidadosos del tipo de imágenes que vamos a plantear. Por ejemplo, si yo pongo un cuadro de un arte abstracto, hay más posibilidades a que si te pongo a un león comiéndose a una persona, ¿no? Por ejemplo, porque ahí ya estás dando exactamente hacia dónde quieres que vaya el pensamiento del niño o del adolescente. Era nada más. Si yo a Pixie o a Harry le pongo un color de piel, le pongo una cierta vestimenta, le doy una serie de rasgos, ya no estoy dando una interpretación prefijada, ¿no? Yo siempre creo que les conté alguna vez la historia de mi libro de Niños para los Valientes. Me compraron los derechos en Argentina. Yo la única condición que puse es, me dijeron que tenían que ser ilustrados. Yo dije, yo solo acepto si el ilustrador trabaja conmigo. Yo le mandé los textos y el muchacho siempre me mandaba un guerrero con una lanza. Yo le dije, yo no puedo aceptar eso porque es que usted no puede. Si usted lee la historia, se dará cuenta que lo que se está trabajando ahí con la idea de valentía es una cosa muy distinta al guerrero con su lanza. Yo no puedo intentar generar una reflexión sobre una virtud clásica de la ética como la valentía, de una vez dándoles la imagen de que el valiente es el guerrero que va y mata a todos los demás. Si el niño construye imágenes de la valentía a partir de explorar qué es ser valiente, maravilloso, pero yo no le puedo dar prefijado una imagen. Yo no le puedo dar el pensamiento interpretado. Eso es violar su capacidad de pensar libremente. Decía que vamos a trabajar dos textos, el de la formación ética del ciudadano, un artículo que yo escribí para la revista Javeriana hace unos años, que lo va a comentar Marisol, y el de desarrollo personal e indagación ética, que nos lo va a presentar Ernesto. Como estamos un poco corto de tiempo, voy a proponerles que hagamos lo siguiente, porque es que si no, Ernesto, al final nos queda muy poquito espacio. Entonces les voy a proponer que Marisol haga su presentación, que la haga Ernesto y luego discutimos en conjunto los dos. Finalmente los dos están centrados en un problema básico, central, en el que luego también profundizaremos, que es el de la formación ética. Entonces, Marisol y enseguida Ernesto. Intentemos abreviar un poquito porque estamos cortos de tiempo. Adelante. Marisol, adelante. Ok, buenas tardes. Bueno, me conecté en dos pantallas porque como estoy en un iPad, no se me dificulta escribir las preguntas, no lo he conseguido dejarlas guardadas, pero bueno, voy a trabajar, voy a hablar un poco sobre el texto que escribió Diego, y quiero decirles que en este texto hay una frase que me dejó muy impactada, que Diego aborda en una parte del mismo y que dice palabras más o palabras menos, que cuando una persona comete un asesinato, aun cuando sea contra alguien que lo ha lastimado, como una forma de oponerse a un trato injusto,
no hace que esa sea explicable. O sea, hace que sea explicable el que se haya hecho que lo haya matado, pero ello no lo pone a salvo de que cometió un homicidio y que el homicidio pues no deja de ser un acto repudiable. Con palabras así dice, pues incluso el trato injusto y degradante no es un motivo suficiente para justificar la muerte intencional de un ser humano. Creo que esta parte del texto a mí me movió, del texto de Diego me movió muchos sentimientos y me hizo pensar pues que realmente esto sucede muchas veces y que ahora en nuestros días se justifica de diferentes formas o maneras el que alguien pueda asesinar a otro desde el de que fue en defensa propia. Pero bueno, también mi comentario que mandé a Diego dice más o menos así. He vivido laboralmente en centros escolares donde se trabaja el valor del mes como una manera o una forma de trabajar los valores. Pareciera ser que con ello los alumnos lo van a vivenciar, a aprender, a practicar, sin considerar que los valores no se trabajan así, sino que se viven de manera experiencial, transversal en el día a día, desde la edad más temprana, para dar a los estudiantes las bases que les permitan formarse como ciudadanos responsables, respetuosos y que tengan los elementos necesarios para participar en una sociedad democrática, pensando en el otro y no solo en sí mismo. Es importante que en la formación ética de los estudiantes de todas las edades se propicie una reflexión crítica de los actos y las decisiones en las cuales se ven inmersos. Para el desarrollo de esta habilidad se puede hacer, recomienda Diego, el uso de cortos, series, lecturas, novelas, textos, pero que tengan un corte apropiado. Y pensaba ahorita en el ejemplo que nos dio del ilustrador con el hombre valiente, en cómo la valentía puede ser vista desde distintos puntos de vista y no como tal vez tendría que ser el concepto de valentía, ¿verdad? Con ella se puede llevar a los estudiantes a reflexionar en sus actos y las consecuencias de ellos. ¿Cuáles son las motivaciones y las emociones que los llevan a realizar esos actos? Este proceso reflexivo debería ser sobre los actos de los estudiantes y también sobre los actos de los otros, para así ir formando en una ciudadanía democrática, que bueno, es uno de los objetivos de Filosofía para Niños. Hablar de una ciudadanía democrática es en la formación ética de los ciudadanos, donde sea primordial la dignidad personal, el respeto a las personas, a las normas, a las instituciones, la escucha activa y permanente a los otros sin discriminarlos. Y creo que lo hemos tomado de alguna manera en las reflexiones sobre las preguntas que se han hecho. Esto se aprende de manera práctica, no con el discurso ni con los ejemplos. Y de acuerdo a lo que Aristóteles nos dijo, nos habla sobre las virtudes y que éstas se adquieren con la práctica. Yo a veces les digo a mis hermanos, a algunas personas, yo he aprendido a ser tía con mis sobrinos o vivenciando con mis tíos. Bueno, pues así la justicia se va a aprender practicándola, igual que la amistad, que la honestidad. Y pienso también cuando dijo Diego, no voy a aprender a ser honesto porque sea el mes de la honestidad, ni sincero porque sea el de la sinceridad, ni así, ¿verdad? Entonces, los estudiantes, tanto niños como jóvenes, pueden revisar desde los actos de los diversos personajes para que a través de la revisión que hagan, los valoren y puedan hacer una reflexión de ellos. Y recuerdo, por ejemplo, en la novela de Filio, cuando rompen un cristal o apedrean a alguien y se empieza ahí se hace como una discusión acerca de si es bueno o es malo. O en la novela de Mark, donde sucede algo parecido. O en la parte de comer animales o no comer animales, ¿no? De Lisa. Bueno, cuando se trabaja en la formación ética y de buenos ciudadanos, se deben de considerar 5 puntos que Diego nos propone.
Uno de ellos son las circunstancias en las situaciones, considerando quién, en las circunstancias en que ocurren las situaciones, perdón, se debe de considerar el quién lo hace, el qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, dónde, el qué y el con qué, porque ello va a hacer que haya una reflexión sobre los actos que puedan ser examinados de una manera más justa. Y a mí me remite un poco cuando estaba como en un papel de coordinación y que tenía una revisión de alguna situación con los alumnos, pues generalmente les preguntaba algunas cosas como estas: el qué hiciste, por qué lo hiciste, para qué lo hiciste, qué consecuencias tiene, a ti cómo te gustaría vivir esto, te gustó pensar cómo se siente él o lo pensaste cómo se siente. Entonces creo que estas preguntas que nos propone Diego en la revisión de las circunstancias, pues nos puede ayudar a que se pueda examinar los actos de los niños y tal vez los actos de los adultos y tal vez como a detectar qué tan éticos son los actos de, no sé, se me ocurren los políticos con los que vivimos actualmente. Otra de los puntos que Diego nos invita a pensar es en los motivos que las personas o los niños jóvenes tienen para actuar de cierta manera. Sin embargo, esos motivos no justifican lo que hicieron. También hay que considerar que quien exige o exigir cuenta de lo que alguien hace, pensando que los motivos son individuales y no colectivos. Y pienso, por ejemplo, no sé, a mí un dictador que me impacta, por ejemplo, es Pinochet, en que él tenía sus motivos muy personales y los logró hacer colectivos, pero bueno, yo creo que al momento de buscar o de hacerle, pues sí, de hacer como una justicia, pues se hace sobre la persona, sobre él, ¿no? Y también otro punto son las reglas que pueden ser socialmente establecidas, donde se puede filtrar lo que es correcto o lo que no es correcto a la luz de reglas vigentes, así lo escribe Diego, y que estas reglas son un factor que nos va a permitir comprender y valorar las acciones propias y las de los otros. Y también nos habla de las consecuencias futuras de los actos que se realizan, que hay que pensar cuando se va a hacer algo, pues habrá que pensar en las consecuencias que va a tener en la vida personal, pero también en la vida de los otros, a lo mejor en la vida de la familia, en la vida de los que están cercanos, en la vida de las personas que trabajan con nosotros. Lo que yo hago, ¿cómo va a impactar? Y por último, nos habla de las razones por las cuales se actúa, tratando de que se vea desde una parte más objetiva y que donde se pueda, algunas veces se utiliza para justificar el hecho y no para explicarlo. O sea, hice esto por esto, pero eso no significa que esté realmente bien. Entonces, si lo recapitulamos, pues para ayudar a que una persona pueda formarse adecuadamente y que tengamos buenos ciudadanos, sería que puedan revisarse las circunstancias, los motivos, las reglas, las consecuencias futuras y las razones por las cuales se actúa de cierta manera. Y estas 5 cosas o factores no son los únicos a considerar cuando se realizan o se evalúan los actos propios y los de los otros. También deberíamos de considerar un poco las emociones que ayudan a la hora de trabajar con los estudiantes en la formación ética de los nuevos ciudadanos. La reflexión es
Pues muy brevemente, como bien dicen, las lecturas están muy conectadas. Yo me atrevería a decir que de alguna manera el texto de Anne Sharp y Lawrence Splitter plantea cómo filosofía para niños concreta mucho de lo que Diego plantea en su texto sobre la formación ética del ciudadano, ¿no? Me parece que justamente nos da la mirada de cómo desde filosofía para niños se puede abordar esa educación ética o moral de la que se habla en el texto que acaba de comentar Marisol. Eh, Hay muchísimas cosas, por supuesto, que se pueden retomar del texto. Algunas las platicamos en la sesión anterior, como esta tensión o este falso dilema a veces. Digo falso dilema, aunque la tensión, el dilema es real en términos del relativismo frente a el adoctrinamiento, pero digo, donde creo que sí hay un falso dilema es a veces en decir si la educación moral debería decirnos cómo comportarnos sustantivamente en términos de contenido o darnos procedimientos y cómo al final pues la construcción de la educación ética o de la construcción moral finalmente tiene que ver con cómo vamos construyendo esas dos cosas en esa tensión entre individuo y sociedad. Me encanta en el texto de Diego al final, me atrevo comentando ya de entrada lo de Marisol, en la parte final Diego plantea la relación entre el ciudadano como un individuo que no, como una persona que no es un individuo aislado, sino como un ser en comunidad, ¿no? En sociedad. Y en ese sentido creo que la propuesta de Filosofía para Niños, que aquí Sharp y Splitter sintetizan, justamente responde a eso, me parece, ¿no? Eh, yo retomaría de ese texto, para ser muy breve, dos cosas. Una es que en la parte final del texto los autores exploran esta parte de cómo garantizar que los alumnos internalicen las creencias y los rasgos que configuran ese comportamiento justo, veraz y éticamente correcto, ¿no? Y ellos mismos reconocen que la comunidad de indagación en sí misma no alcanza necesariamente para ese propósito, pero sí creo que a lo largo de todo el capítulo dan pistas muy claras y muy interesantes en relación con la construcción de una cultura donde la indagación ética esté presente, ¿no? Y me parece que en ese sentido, sí, por momentos creo que sí lo sugieren y por momentos a lo mejor hay que saber leerlo, pero sí, sí se ve esta idea de una propuesta de la indagación ética como una cuestión que se hace transversalmente en una comunidad. Y me parece que eso es muy potente, ¿no? Porque Filosofía para Niños aporta elementos muy claros para incidir en la formación ética justo a través de esa construcción de cultura o clima moral a partir de la indagación ética que se describe en el texto. Y sobre esta conexión con el desarrollo personal que está en el título, ¿no? Que finalmente van aportando cómo esta indagación ética no solo tiene que ver con lo que ya hemos hablado de la construcción, lo que mencionaba el texto de Diego sobre la construcción de la ciudadanía democrática, que sí, es fundamental, pero también con esta idea de desarrollo personal que en el trabajo de Anne Sharp es tan claro, ¿no? En esta idea de cuidado, autoestima, el cuidado de sí, pero también el cuidado y la estima de los demás, ¿no? Entonces me parece que ahí el texto pone digamos, subraya una dimensión valiosísima también de filosofía para niños como una vía para la formación de esta mirada reflexiva y de esta conexión con una indagación ética que también toma en cuenta la dimensión. Yo citaba a una maestra que tuve española que se llama María Rosa Bucharraiz, que habla de la ética, como otros autores que hablan de la ética de la compasión, o esta ética del cuidado, y creo que justamente la indagación ética nutrida de estos elementos que también aportan Sharp y Splitter en el texto sobre el desarrollo personal, la autoestima y la dimensión emocional, me parece que cierran y conectan muy bien con ese objetivo del objetivo de la indagación ética, que decíamos es uno de los tres objetivos eje de Filosofía para Niños, pero también con ese meta objetivo del crecimiento, el desarrollo personal, ¿no? Entonces... Ok. Una de mis preguntas es, ¿cómo hacer que los adultos que trabajan con niños y jóvenes se comprometan a hacerlo responsablemente en el desarrollo de su formación ética? 2, podemos mencionar las consecuencias sociales de trabajar la formación ética desde la fragmentación de los valores como algo aislado.
3. En el proceso de la formación ética de los jóvenes y adolescentes, ¿es posible que haya una revisión del propio proceso de los docentes o del personal que los acompaña, como esa metarreflexión? Y en nuestros contextos, ¿qué dificulta el desarrollo de la formación ética de los niños y los jóvenes? Perfecto. Ernesto, ya pusiste Sí. las... Entonces, para que tengamos el chat, ahí tenemos todas las preguntas. Entonces, De acuerdo. Ernesto. Sí, yo en la primera planteo qué aprendizajes podemos recuperar de los aciertos y errores que hemos cometido en la práctica al momento de llevar la indagación ética a nuestras sesiones de filosofía para niños. La segunda, recuperando algo que plantea el texto sobre el tema de las familias, planteo cómo podrían las escuelas contribuir a nutrir las conversaciones familiares como espacios también para la indagación ética. Y la última es una pregunta muy del contexto mexicano que planteo, que creo que combina los dos textos, el de Diego y el de Sharp, que es si puede la propuesta de filosofía para niños aportar elementos para enriquecer el debate que se vive hoy en México en torno a las tensiones entre individuo y comunidad en el marco de la nueva escuela mexicana. Esta es una pregunta muy local, pues, para los que estamos acá, pero que creo que ha sido un debate que ha estado, a veces se ha vuelto un tanto ocioso entre decir qué debe estar al centro, si la persona o la comunidad, y llevamos un par de meses en este país discutiendo eso un poco de forma desgastante, me parece, y creo que estos textos ayudan a ver luces de cómo encontrar eso, ¿no? Pero me parecía una pregunta interesante por el momento que estamos viviendo. Yo quiero pues, compartir una experiencia con la pregunta de cómo podría la escuela contribuir a nutrir conversaciones familiares como espacios para indagar ética. Y fue que en un colegio eh, la profesora de filosofía hizo extensivo el manual de convivencia a las familias. Entonces, a través de esa, digamos, experiencia, la profesora traía problemas de casa que abordaban en clase con una manera muy prudente y ella decía que trataba de que se generaran unos espacios de reflexión para, pues, ayudar también tanto a los padres como a los estudiantes. Entonces, esa extensión, bueno, está publicada. Si gustan, se las comparto para que pronto la tengamos allí. Gracias. En la misma línea de ver, yo quisiera subrayar algo que dijo un poco de pasada, pero que creo que es muy importante, que dijo Marisol, y es el carácter práctico de la formación ética. La formación ética no es teórica. Ese cuento de que ahora vamos a aprender el valor del mes y entonces vamos a definir el valor y entonces luego le contamos una historia sobre lo bonito que es el valor de la valentía, el amor y no sé qué más. Pues son lecciones teóricas. Y entonces uno puede echar discursos muy bonitos sobre eso. No, la formación ética consiste en cambiar nuestras prácticas, en desarrollar mejores hábitos, ¿cierto? Es absolutamente práctico. Aristóteles lo decía muy bellamente, es que nos hacemos justos practicando actos de justicia, no echando discursos sobre la justicia. Nos hacemos sinceros actuando sinceramente. Por supuesto, siempre estará en discusión si actuar, si lo que hicimos fue sincero o no, y eso se puede discutir. Entonces, la formación ética es práctica, pero de ahí tampoco hay que sacar, creo yo, la conclusión de, entonces como eso es transversal, está en todas partes, y lo que está en todas partes no está en ninguna. Si creemos en la formación ética, eso tiene que tener un espacio en la escuela. Tiene que haber un espacio en la escuela para la discusión ética, y eso Filosofía para Niños insiste mucho en eso. No para enseñar moralidad, no para dar lecciones de moral, no para simplemente aprenderse el manual de convivencia del colegio, sino para discutir y reflexionar éticamente. Vale. Tania y enseguida María José. Gracias, muy breve. De Marisol, la pregunta número 4 que dice en nuestros contextos, ¿qué dificulta el desarrollo de la formación ética de los niños y jóvenes? Híjoles, pues definitivamente
la congruencia, ¿no? O la falta de congruencia entre el decir y el hacer. En algún momento con mis jóvenes, con mis muchachos de secundaria, estábamos, no, fueron los de primaria. Bueno, me pasó algo curioso ahí de plantearle la misma pregunta a los de secundaria y a los de primaria, y tuve mejor respuesta con los de primaria, ¿no? Como decía Diego. Planteábamos acerca de por qué se habían perdido los valores, ¿no? ¿Qué nos llevó a que en esta época, pues que tanta grosería, tanta falta de valor y demás? Y empezamos a rescatar, estábamos viendo historia, pero a la vez estábamos viendo artes, y a la vez, bueno, así como que transversal. Y llegamos a la conclusión de que, pues, que ya no está mamá porque se tuvo que ir a trabajar, porque no alcanzaba el dinero, que ya no está papá más tiempo, porque a lo mejor se fue a Estados Unidos o se fue con el sueño americano, y entonces ya no está. Mamá tuvo que trabajar, entonces ya los chamacos están solos, la tele es quien los educa, y bueno, ahorita pues diríamos, ¿no? Las redes sociales. Entonces, definitivamente, la ausencia de una figura, de un ejemplo, probablemente nos lleva a que no hay esa práctica ética o ese ejemplo ético, ¿no? Y creo que la congruencia, definitivamente, si quien está al frente como adulto, como ejemplo, no es congruente entre lo que dice, lo que exige de cierta manera, hablando de valores, y lo que hace, pues obviamente los muchachos, los jóvenes, los estudiantes, pues van a ver, y dicen, pues no, es que me dices bien fácil, pues digo, pero no hago. Entonces, creo que esa parte que nos cuesta tanto es ser congruentes. Claro, pero fíjate que eso también tiene que ver con cómo concebimos la reflexión ética, con lo que planteaba antes Marisol, y es, a veces la comprendemos como una cosa, como una materia más, ¿cierto? Como una materia teórica, así como enseñan biología o enseñan inglés, pues enseña ética, entonces la ética tiene un contenido, hay que aprender su contenido. Yo creo que es una visión limitada de la ética. Un moralista inglés famoso hacía una distinción muy bonita, decía, hay ideas morales y hay ideas acerca de la moralidad. Lo importante es que las ideas pueden ser morales, así provengan del campo de la física. Yo tengo un cuento ahí en mi libro El miedo es para los valientes, que se llama La fuerza de las poleas. Y es un examen de la resolución de conflictos que se apoya en la imagen de que para vencer una fuerza no es necesaria una fuerza mayor. Finalmente, a lo que recurre es a todo el principio de las palancas y demás. Ahí la idea es física, y sin embargo esa idea física tiene un sentido moral, ¿cierto? Porque ordinariamente lo que se enseñan son ideas acerca de la moralidad. Es que Aristóteles dijo esto, es que Kant dijo esto, es que no. El punto central es cómo todas las cosas que aprendemos, independientemente si la aprendemos en filosofía, en ciencia natural o en ciencias sociales, formen nuestra capacidad de juicio y nos ayuden a orientar nuestra acción. Eso es lo que hace que una idea sea moral, que tiene un influjo real sobre la acción. María José iba a agregar algo antes, adelante. No, nada más coincido totalmente con Tania, creo que el que desde nuestras escuelas sean espacios no solo en donde se hable, sino que los niños realmente puedan vivir esta coherencia de valores, esta coherencia de la comunidad, pues me parece que es muy importante para que puedan buscarlo fuera de, ¿no? Y bueno, algo bien complicado es que, bueno, ya tenemos las escuelas como espacios seguros, como lugares ideales para practicar este tipo de convivencia, pero ¿qué pasa cuando llegan a la realidad, ¿no? Que ya no es solo, o a lo mejor dentro de nuestras escuelas todos estamos en el mismo contexto, pero ¿qué pasa cuando los niños tienen que salir a contextos diferentes y se rompe esta parte, ¿no? Y siento que, bueno, también retomando un poco la idea de Ernesto, los modelos educativos y la visión de los modelos educativos han hecho que de una u otra manera nosotros como individuos nos formemos bajo ciertos criterios y no sé, por ejemplo, en esta parte de ahora la comunidad, pues sí, somos seres sociales, ¿no? Y entonces el hecho de que tanto tiempo se nos haya formado a nosotros como centro de,
yo creo que sí ha tenido repercusiones en nuestra sociedad. Pero pues bueno, ahí queda también mucho por analizar. Vale, como ya estamos pasados de tiempo, déjeme, yo termino con una reflexión que recoge algo que decía Marisol y también Ernesto, pero de dos formas distintas. A ver, me refiero a esto. Una de las preguntas que se planteaba Marisol era, ¿qué consecuencias tiene una formación ética fragmentada, bajo la idea de que hay un poco de valores aislados, ¿cierto? Y en toda la reflexión de Ernesto, cuando yo la leía, creo que había implícita una pregunta, y es, ¿qué puede aportar y qué aporta efectivamente filosofía para niños a la formación ética? Entonces, empecemos por lo primero. ¿Qué pasa cuando la ética se reduce a lo que llaman la enseñanza de valores? A eso que todos hemos visto, que el valor de la semana es no sé cuánto, y entonces que la justicia y porque hay que ser justos, y entonces le cuentan una historia es para que uno, y no le ayudan a examinar sus actos. El problema no es que es la justicia, el problema es tener criterios para evaluar si la forma de actuar mía es justa o no lo es, si ha actuado rectamente, ¿cierto? Mientras que esa formación en valores termina volviéndose una formación absolutamente dogmática. Usted entienda que la justicia es eso y compórtese así. ¿Por qué? Ah, pues porque así dijeron. Pero no hay posibilidad de examen, de crítica, de revisar mi acción, de corregir mis puntos de vista, de interactuar con otros, de poder disentir en la manera como vemos las cosas, en podernos enriquecer con la experiencia del otro, sino que le dice a uno, así dice, así hay que actuar, luego actúe así y ya. El reglamento dice esto, usted tiene que hacer esto y ya. Creo que filosofía para niños, y ahí voy con la pregunta de Ernesto, aporta varias cosas muy valiosas a la formación ética. En eso voy a profundizar más adelante, y es, en primer lugar, filosofía para niños nos da una concepción nueva de la formación ética. Lippmann es muy crítico de la ética concebida como un proceso de toma de decisiones, como si fuera simplemente un asunto de cómo tomamos una decisión más eficiente. Él es muy crítico de la idea de la clarificación de valores, que es un programa orientado a que uno entienda por qué valora algo, pero él considera que eso puede ser relativista. Es muy crítico del modelo colberiano de los estadios del desarrollo moral, por otras. Eso lo vamos a profundizar después, pero él desarrolla una noción que es importantísima, vamos a mirarla también luego, que es la de investigación ética. Investigación ética. ¿Qué es lo que él entiende por investigación ética? El intento por identificar cuáles son nuestras opciones morales y por evaluarlas críticamente. Finalmente eso es la ética. La ética es entender qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué consideramos que está bien hacerlo y preguntarnos si realmente está bien y qué razones tenemos para afirmarlo, ¿cierto? Entonces, aporta una visión distinta a la ética, pero además aporta un método diferente. Lo que Lippmann llama investigación ética no es simplemente que uno clarifique sus valores, que a mí me parezca que algo es muy bonito, pues porque es que a mí me pareció muy bonito y siempre he creído que es así y ya. Y aporta además unos materiales muy interesantes, porque es que la reflexión ética empieza en la narración. La reflexión ética empieza en el poder contar la experiencia, describir la experiencia y reflexionar sobre la experiencia a medida que se narra. Y entonces aquí el punto de partida es narrativo. Son niños y jóvenes que nos cuentan sus dilemas, sus conflictos morales y que nos ayudan de esa manera que nosotros pensemos en nuestros propios conflictos.